insignificantes. Necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, jamás tendremos un lugar en el reino de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si este es el precio del cielo, no conduciremos nuestra educación según este plan. Dios siempre usó el campo, el desierto y las montañas para educar a sus discípulos. Estos lugares, apartados de las grandes ciudades, siempre fueron la escuela de Dios, donde Él los educó para ser sus futuros ministros, para hacer volver a las sendas antiguas, primero a su pueblo, después al mundo. Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en mil formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. Esta fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. Aprendiendo que puede ser más terrible vivir que morir, va siempre adelante, a través del quemante crisol del desierto, donde los santos y los profetas son purificados para los grandes propósitos de Dios. Hasta que al fin, terminada ya su resistencia humana, golpeado por el polvo del que vino, el metal está listo para la mano del Supremo Hacedor. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir el conocimiento de Dios el Creador y de Cristo el Redentor, según están reveladas en la Sagrada Palabra. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios participa en una obra noble y elevada, una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Jesús envió a sus discípulos a predicar y cuando regresaron de su primera labor misionera, Él les dijo: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco». En el lugar recluido, Jesús impartió a sus seguidores la clase de instrucción, consejos, palabras de cautela y de corrección que Él vio que necesitaban en sus métodos de trabajo. Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaban más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio, se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo, bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. Todos los miembros de la iglesia, si son hijos e hijas de Dios, pasarán por un proceso de disciplina antes de poder ser luces en el mundo. Cada uno tiene mucho que desaprender y también mucho más que aprender. El Israel antiguo
había olvidado y manipulado a las sendas antiguas. Además, los dirigentes unieron a la iglesia judía con el Estado de la Roma imperial. Como resultado de esa unión, el Israel antiguo entró en una nueva organización. La convirtieron así en una corporación. Por lo tanto, las sendas antiguas eran cosa del pasado. La iglesia del Señor había vuelto a Egipto y marchaba por sendas modernas, por caminos de muerte. Juan el Bautista y el Señor Cristo Jesús llamaron al Israel antiguo a volver a las sendas antiguas. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea. Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su testimonio acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio. Escrito está: Jesús el Cristo llamó y reclutó al primer movimiento de laicos. Ellos proclamarían primero a su casa y después al mundo. El primer llamado. Sígueme. Todo esto hace mucho que comenzó a repetirse en el Israel moderno. Los testimonios de Jesús ya comenzaron a reclutar al último movimiento de laicos poderosos en Cristo Jesús. Estos modernos Pedros, Mateos, Juanes y Pablos pronto recibirán ayuda del cuarto ángel y proclamarán primero a la iglesia corporativa y finalmente al mundo. El último llamado. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Oirás su llamado? Porque está escrito: sal al campo y allí hablaré contigo, dice Jehová. El ministerio de las sendas antiguas es un ministerio de laicos adventistas. Nuestro objetivo es la de salvar de la ruina a las almas que perecen. Restaurar los principios y los fundamentos que nuestros pioneros recibieron del Señor Cristo Jesús en los primeros 50 años de fundación de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, los cuales fueron olvidados, retenidos, escondidos, manipulados, derribados y hasta pisoteados por varias generaciones. Pero hoy ha llegado el tiempo de que sean restaurados, levantados por ti y por mí, porque así dice Jehová: volved a las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestra alma. Así nace el ministerio Las Sendas Antiguas.